Bueno, vamos a comenzar entonces este diálogo sobre Enrique y yo, y también la historia de la Iglesia ¿viste? De los santos, que son personas que vivieron a fondo. Voy a presentar primero a Elsa, que es la cuarta de los 9 hijos de Enrique y yo, y antes de la pregunta, quería compartir lo que dijo Francisco, que hoy es la Virgen de Luján. Y Enrique Yo está enterrado en una nave lateral de la iglesia del Pilar en Recoleta, a los pies de una imagen suya. ¿Hay una anécdota sobre eso? ¿Alguna razón? Y fue muy impresionante que hayan elegido ese lugar, porque cuando terminaba la misa, eh, o sea, muchas veces íbamos ahí, hay varios altares laterales a ese altar a rezarle a la Virgen de Luján. Él era muy mariano, ¿no? También, ya que la nombrás a la Virgen de Luján, cuando tenía así problemas así muy importantes en la empresa, en general estaban relacionados con la gente que trabajaba. Varias veces fue la Virgen de Luján a pedirle, algunas veces a pie, algunas veces en bicicleta, decía mamá, alguna vez en bicicleta, a pedirle que le solucione estos problemas, ¿no? Sí, que Sí. tenía como mucha devoción, bueno, en su vida espiritual, en su vida diaria. Y, Sí, y bueno, vamos al proceso de canonización. Yo, en un aspecto de la investigación, tiene que ver con demostrar que él fue un buen padre, un buen esposo. Entonces, quería saber cómo fue ese testimonio tuyo en esta causa, y si hay algún recuerdo en especial que la comisión valorara para la causa, ¿no? bueno, creo que lo que yo viví hasta los 13 años, otras personas también pudieron haber testimoniado, solo que yo lo viví. Pero porque él era así, francamente, no solo con nosotros, con nuestros amigos también, cómo vivía pendiente de los demás. Bueno, primero cuento como esposo. Hay un libro de cartas precioso que una sobrina acaba bueno, de sacar pedazos, porque son 1500 cartas que hay entre papá y mamá, como fue marino. Entonces, gracias a eso, y después también viajó por negocios, porque fue a estudiar a Harvard. Entonces, hay muchas cartas, y ahí él muestra la preocupación que tenía por mamá, que le costaba ese viaje, por ejemplo, a Harvard, que se fue varios meses, 4 meses creo que fueron. Y entonces cómo estaba preocupado por cómo estaba, qué pasaba con los chicos, bueno, todo esto. Y a cada uno de nosotros nos escribía personalmente, ¿no? Y siempre le decía, ayude a mamá, dice, están portando bien, ¿no? Como que estaba muy pendiente de mi madre. De hecho, tan así que yo le dije, no, mi mamá, vos te diste cuenta el marido que tenías con los años, ¿no? Porque, por ejemplo, llegaba a casa, bueno, nosotros una familia muy normal, 9 hermanos que se pelean, que se gritan, que no hacen los deberes o que desobedecen, ¿no? Y a veces el ambiente estaba medio caldeado. Papá no llegaba demasiado tarde a casa, pero veía que nos pasaban estas cosas. Él llegaba y era como decía mi hermana acá, como que iba calmando, iba buscando a ver dónde venía el problema, para tratar no de tapar el problema, acá no pasa nada, sino de tratar de solucionar. Y yo pienso que eso mismo él lo haría en la fábrica, ¿no? Buscando la solución, buscando a las personas, buscando que cada uno vaya mejorando. Después con mamá, como así como me decís, estaba muy pendiente de que, no sé, había una puerta que se quedaba abierta, la puerta de la cocina, no sé, las casas eran mucho más frías antes, había poca calefacción, entonces cierren la puerta, que hace frío, porque mamá era muy friolenta, bueno. Y después no nos dicen que mamá necesita dormir, y después los fines de semana cuando nos quedábamos en Buenos Aires, muchas veces nos llevaba al puerto porque él se quedó con gran cariño con la Marina,
afuera del puerto para los barcos o en los parques se podía parar a ver salir los aviones. Y lo dejaba mamá para que pudiera dormir siesta. Y yo pienso, acá con el más chiquito, ¿no? Pero pienso que él también necesitaría descansar. Además llegaba a casa y es como que si hubiera venido, no sé, de Disney. O sea, o sea, nunca nos demostró, estoy muerto, chicos, déjenme descansar. No, él venía a ver qué pasaba, a ver cómo estaban uno a uno. También a las noches pasaba por las camas a ver si alguna necesitaba decirle algo para taparnos o para darnos un beso. Era como muy considerado. Y bueno, todo el tema de la familia también, cómo hablamos con mis hermanas viendo estas cartas, ¿no? Leyéndolas así todas de corrido, cómo ellos cuando estaban de novios tenían un proyecto de familia, lo tenían y lo fueron como armando. Y hablaban hasta de Pancracio, era el nombre de los futuros hijos. Primero Pancracio, después eran Pancracios plural, ¿no? Bueno, hablaban que iban a hacer esto, después el otro, no, esto otro. Y lo que hablábamos con los hermanos es cómo ellos también, después trataron de aplicar eso. No es que eran un matrimonio perfecto, me imagino que no, pero buscaron ese amor de Dios, plasmarlo en su matrimonio y también pasarlo para nosotros. Y otra cosa que una sobrina hace relativamente pocos años nos preguntó a cada uno de nosotros si alguna vez los habíamos visto pelearse. Bueno, todos los matrimonios nos peleamos, pero ninguno de nosotros jamás los escuchó pelearse. O sea, si no tenían el cuarto, cerrarían la puerta, ¿no? Cosas positivas para tratar de hacernos crecer sanos. Quería también, papá, que nos bueno, si queríamos que la pasáramos bien en casa, que fuera una casa, no es que estuviéramos jugando todo el tiempo, pero que estuviéramos bien cuando íbamos hacia algún lugar que jugaran juegos sanos con nuestros amigos, ¿no? Siempre se extendía hacia los demás. Gracias, Elsa. Bueno, ahora voy a presentar a Fernán. Fernán tiene 5 hijos y 18 nietos. El otro día. Bueno, Fernán es empresario y productor agroindustrial. Bueno, fue presidente y gerente general de McCain Argentina y un montón de empresas más. También quería aclarar que Fernán hereda esta causa de Enrique Yo, de manos de otro empresario, Juan Cabo, que ya falleció y que fue él quien inició la investigación, ¿verdad? En el año 96. Bueno, entonces Fernán empieza a recibir estos documentos porque Juan se enfermaba gravemente y bueno, así es como usted llegó a ser el postulador de esta causa. Yo cuento esta historia porque cuando nosotros nos vimos, usted nos contó que usted se preguntaba por qué le había... Ah, bueno. No, que nos habías contado por qué, que no entendías por qué te había tocado esta misión. Esa es mi primera pregunta, porque incluso no tenías, tus ideas no coincidían tampoco con las de Enrique Yo, y entonces, bueno, acá habría que ver cómo cambia personalmente a vos este proceso, ¿no? Bueno, en mi caso, como decía Francisco hoy, yo no lo busqué a Enrique. Creo que él lo pone. Entonces uno empieza a ver cosas que no son casualidades, sino que son cosas que se van juntando. Son cosas que uno va uniendo y empieza a darse cuenta que evidentemente esto más esto, más esto, más esto, separado no significa nada, pero juntos mucho. Entonces yo tuve la suerte de, sin conocerlo personalmente como tuvo esa, yo creo que lo conocí tanto o más que esa. ¿Por qué? Porque lo leí tantas veces, marqué tantas cosas, ahí encontré una fuente de sabiduría plena
para mí, para tratar de reflejar su pensamiento en la práctica. Él estuvo ausente desde el año 61, pero a partir de ese momento nadie se ocupó de seguirlo realmente, hasta que en el 96, 97, de alguna manera, se empezó a hacer algo por esta causa que si no se iba a perder, se iba a ir en el olvido y no íbamos a tener ninguna posibilidad de un santo empresario y santo marino. Yo lo enfatizo por su gran cariño por la Armada y aparte por el respeto que hoy en la Armada hay por él, un gran reconocimiento pleno por sus ideas, por su actitud, por su ejemplo. Así que sí, eso sí es un poco la pregunta. Bueno, muchas gracias, Fernando. Voy a presentar ahora a Carlos Custer, un histórico dirigente sindical de ATE, UPCN también. Intervino en varios foros internacionales, además es ex diputado provincial y embajador en el Vaticano. ¿No? Fue embajador. Bueno, mi pregunta tiene que ver con el tiempo en el que usted empezó a trabajar en Rigoló, tenía 16 años. Yo me detuve en el periodo porque vi que era entre 1956 y 1963. Y la verdad, la Argentina estaba en ebullición en ese momento. Entonces, usted llega a la fábrica y se encuentra con Enrique, que es una persona que miraba este lugar como si fuera una comunidad de vida. Bueno, y todo esto, ¿a usted cómo le impresionó? Bueno, primero que nada quiero agradecer a todos ustedes y a la Universidad Católica de Salta por la invitación y sobre todo por promover este acto de recordación y de proyección del arquitecto. Quiero decirles que, bueno, un recuerdo a Juan Cabo, que fue el que inició la causa, y Fernanda Elizalde, que ha sido el motor de esta causa. También decir que, por lo que decía usted, conocí mucho a don Giussane, hablé en un congreso de Comunión y Liberación en Milán, creo que era el año 84, 85, y bueno, tuve una gran relación con muchos de sus dirigentes. Y es verdad que es un encuentro, don Giussane y Enrique yo. Seguramente que deben tener un diálogo muy interesante. Yo entro a la fábrica muy joven, a los 16 años, un lugar difícil, porque teníamos 8 horas y media de trabajo por día. Trabajamos 6:15 de la mañana y salíamos 3 menos cuarto de la tarde. Para los 16 años era difícil, sobre todo que yo estudiaba en la escuela nocturna, así que volvía a las 3:30, yo vivía en Quilmes, la fábrica estaba de la Sartegui, y bueno, al rato ya me tenía que ir a la Escuela Nacional de Comercio. Conocí a Enrique, sobre todo decir una cosa, era una persona buena. Yo diría, era un santo en su vida. Y yo era dirigente sindical ya, del sindicato de Vidrio, fui el secretario de la comisión interna cuando él era registrador delegado. Yo lo comento en uno de mis pequeños escritos. Cuando él quiere conocer a los dirigentes, lo que le extraña es que yo estaba con mi escudito de la Acción Católica. Se usaba, decíamos, la cruz azul en el campo de plata, era el escudo de los jóvenes de Acción Católica. Y él le llama la atención también el apellido. Mi padre había trabajado desde el año 14 en Rigoló, habían pasado mis hermanos mayores. Un poco también la sorpresa de uno de los Custer, que era sindicalista, pero enseguida me dijo que quería hablar, y bueno, hubo una comunión, él siendo administrador delegado y yo dirigente sindical. También tenía que explicar a mis amigos que la buena relación con Enrique, pero felizmente él tenía buena fama, porque como le decía, creo que Elsa o recién en el video, él no era el administrador delegado que se queda en el escritor, iba a recorrer inclusive las archas donde son los vidrios, donde se funde el vidrio, que la temperatura, no sé, debe ser 500, 600 grados, andaba pero por todos lados. Y sí,
él no tenía una relación directa con los sindicatos, porque bueno, había un gerente de personal, había un jefe de personal, pero 2 por 3 se aparecía en las reuniones porque quería escuchar. Entonces tuvimos, yo diría, a pesar de nuestros diferentes roles, una gran comunidad. Y yo tengo una serie de testimonios, no los puedo repetir porque se hace largo, una serie de testimonios de lo que era su comportamiento, la coherencia de su comportamiento. A veces discutíamos, no siempre teníamos coincidencias, pero las coincidencias eran las mejores. Yo me recuerdo mucho de repasar con él las bases de la doctrina social, y estoy hablando todavía antes de la labor en Exerce, antes de Juan Pablo II, y cómo coincidíamos, ¿no? Lo que él significaba, el bien común, la justicia social, la distribución, el destino universal de los bienes. Bueno, realmente yo estaba asombrado por su coherencia. Y una sola anécdota la digo porque demuestra lo que decía en parte Elsa y también Fernando. En 1961 se crea el Obispado de Avellaneda. Yo era de Quilmes, todas nuestras jurisdicciones, el sur industrial dependía del arzobispado de La Plata, bastante lejos en todo sentido. Y bueno, la creación de un obispado en Avellaneda, y además designan un obispo que había sido asesor nacional de la JOC, de la Juventud Católica, muy sensible en los temas sociales, Monseñor Emilio Di Pasco, un gran obispo. Y bueno, se hace una comisión organizadora. Yo estaba con otros sindicalistas, Eleuterio Cardoso de la Carne, Mario Seco de la Madera, en la comisión, y un día llego y estaba Enrique Joes sentado. Y entonces en confianza le digo, ¿pero qué haces acá? Me dice, es que yo paso siempre, y es verdad, la catedral de Avellaneda está sobre la avenida Mitre, que antes de la autopista era la vía troncal para ir al sur, entre la Verazategui, que además es donde él iba todos los días. Y si siempre veía la iglesia y decía, ¿cómo estarán los trabajadores? ¿Qué relación tendrá la iglesia? Y que sea en una zona tan industrial. Y dice, y entonces, el hecho de que designen un obispo para Avellaneda, a mí me parece que es importantísimo. También Verazategui y la fábrica que hay en esa posición. Entonces, fíjense, un hombre que era administrador delegado de una empresa de 3.600 trabajadores, que era el primer tesorero de la UCA, que se tenía que romper la cabeza para conseguir fondos, que era el fundador de AGRE, y que además, pequeño detalle, tenía 9 hijos, se iba una noche para estar en una comisión organizadora de un obispado porque él creía que eso era importante para la iglesia y para los trabajadores. Bueno, de estos aspectos tengo muchos testimonios, pero bueno, no quiero hacerlo largo en la exposición. Gracias, Carlos. Les llevaba pizza para que coman. Para que coman pizza. Bueno, tengo una pregunta también para Fernán, porque por tu trabajo has estado en varias audiencias con el Papa Francisco y los empresarios. Y en esto has dicho que él tiene un pensamiento muy claro sobre los empresarios. Recuerdo que hace poco tiempo, unas semanas atrás, cuando habló sobre la situación de violencia en la ciudad de Rosario, él dio un mensaje muy particular, porque él citó la bienaventuranza, felices los que trabajan por la paz. Y dijo que la figura del empresario en esta misión es fundamental. Él dijo que no solo podía impedir, lo digo textualmente, no podía impedir la complicidad en los negocios con las organizaciones mafiosas, sino también por su compromiso social. Entonces ahí mencionó a Enrique Yo y dijo, nadie se salva solo. Entonces, yo quería preguntarte, porque me interesa saber qué es lo que, cuando vos conversás con él, qué es lo que él espera también de ustedes, de todo el mundo empresario, ¿no? Bueno, hace un ratito dijiste que yo no compartía sus ideas cuando empecé. La realidad es que yo estaba exactamente igual a miles y miles de argentinos que prejuzgamos sin saber, opinamos de algo sin saber. Yo Enrique no lo conocía y no me gustaba sin conocerlo lo que yo pensaba que él decía y hacía. Yo lo imaginaba, un tipo socialmente y económicamente en alto nivel, pero que él no producía nada
simplemente repartía. Y a mí no me gustaba eso. Yo quería un empresario que fuera hacedor, productor, generara rentabilidad para los accionistas o ese tipo de cosas, y después aparte compartiera con su gente todo lo que se producía. Entonces, cuando yo tuve la posibilidad de empezar con esta causa, me tuve que enfrentar con un monseñor, no era candidato, un Gregorio, que no quería saber nada con los empresarios. Y yo le decía, pero escúcheme, yo tardé varios meses en encontrar este señor y descubrir su personalidad fantástica. Usted me está diciendo que no le gustaba, pero usted qué sabe de este hombre. Bueno, eso fue el arranque. No les cuento lo final porque ahora está convencido como no estaba nunca, y creo que es el único ejemplo empresarial que él siempre manifiesta. Yo no he escuchado frases sobre otro empresario. O sea, claramente, cuando hablamos ahora es muy distinto a cuando hablábamos antes. Yo, de hecho, veía muy poco futuro en la causa de Enrique Yo en la diócesis de Buenos Aires, donde estaba Bergoglio de arzobispo, porque pensaba que no iba ni siquiera levantar un papel para mirarlo. A ese nivel de molestia teniendo. Con lo cual, yo que no soy livianito para actuar, forcé, y discutimos muchísimo, a nivel mal, digamos, mal. Y ahora en Roma nos hemos visto varias veces y de alguna manera yo le diría que claramente sin ser un promotor indebido, porque es un tema de santidad que tiene que ser solo por sus pruebas, no por influencia de nadie, hoy Bergoglio es un claro ejemplo de persona que admite la posible santidad de Enrique. De hecho, lo ha dicho. Lo ha dicho. En una entrevista hace 4 o 5 años con Televisa, una periodista mexicana le pregunta cosas y él dice: yo estoy llevando acá en Roma una causa de un empresario rico, argentino, pero santo. Rico, pero santo. Ya lo veía santo hace 5 años. Y ahora estamos como novios. Muchas gracias. Bueno, yo sigo haciendo preguntas, pero si el público, los presentes, quieren hacer alguna pregunta, pueden también intervenir. Bueno, lo que sigue también se lo voy a preguntar a Elsa, porque Enrique yo tenía un punto de vista muy particular sobre el matrimonio. Sobre él decía que también los matrimonios se tenían que preparar muy bien para recibir este sacramento. Y bueno, me gustaría que hicieras un comentario sobre estas intervenciones. Bueno, mi padrino, que era un primo segundo de él, me comentó que cuando, pero bastante menor, que cuando se estaba preparando para casarse, que lo llamó y le dijo: vení, vamos a hablar de ciertas cosas, ¿no? Como buscando también, él, como yo les había comentado, que en las cartas buscaba preparar bien su matrimonio con mamá, a distancia, que era por ahí más difícil, pero también eso mismo se daba cuenta que lo necesitaba expandir y difundir en los demás. Él estaba convencido lo que era que el amor de Dios tenía que estar entre medio del matrimonio, y hizo lo posible por apoyar, ayudar a mucha gente, sobre todo también cuando se casaban, dándoles consejos, haciéndoles a la gente de la empresa, de la fábrica también regalos diferentes. Tan es así que mamá también se le quejó una vez, decía: me parece muy bien que le regales esto, pero yo para casa también lo quiero. Él buscaba ese amor de Dios en la familia, y bueno, también participó en el movimiento familiar cristiano, dio charlas también a jóvenes, hay algunos apuntes de esas preparaciones que tenía para chicos de secundaria, así o sea, jóvenes recién universitarios, y hablaba mucho de su vocación, su misión, de lo que tiene que hacer, darse, hablaba mucho de ese que no es me tomo por esposo, sino que me doy como esposo, y con eso de la entrega mutua le daba mucha importancia, porque lo comentó muchas veces. Cuando él estaba ya muy enfermo, en sus últimas libretitas donde él tomaba notas personales,
para cosas que leía o cosas que pensaba mientras leía, cosas profundas. Él tenía también ese dolor enorme de dejar a mamá con nueve hijos chicos, ¿no? Y después lo pudo superar, porque él todo lo ponía en las manos de Dios, todo ponía como que esa fe enorme que tenía, como que todo lo iba a ir adelante con oración y con todo lo que él estaba ofreciendo. Nosotros nos hacía mucho de eso también, que todos los dolores, las cosas que teníamos nuestros dos abuelos que no eran muy practicantes, y era un dolor grande que tenían ellos en el matrimonio, los dos eran viudos, y siempre cualquier cosa que nos pasara a nosotros, y también cuando rezábamos el rosario, que lo rezábamos en familia todos los días, él rezaba también a ver, recemos por ellos para que se conviertan, y la verdad que tuvimos la gracia de poder saber que los dos se convirtieron antes de morirse. Gracias. Bueno, Carlos, a lo largo, estaba pensando que a lo largo de su carrera como sindical, como trabajador, usted conoció muchos empresarios. Yo sé que recién habló un poco de este tema, pero a mí me gustaría, si podía subrayar, qué diferenciaba a Enrique Llobet de otros empresarios que usted pudo haber conocido, ¿no? Y con los que pudo haber tratado, abordado conflictos y diferentes situaciones que le pudieron haber tocado en el mundo del trabajo, ¿no? Sí, como dijimos, Enrique era realmente un propulsor del diálogo social. Él era un buen administrador porque su primera preocupación, yo lo digo en el video, era la rentabilidad de la empresa. Si una empresa no es rentable, por más buena voluntad y buen comportamiento, ni siquiera asegura el trabajo para los que trabajan. Entonces, él era muy buen administrador, pero tenía ese concepto de la justicia social y sobre todo de la empresa comunidad de personas. Yo lamento mucho, lo he dicho, él había hecho un borrador, me acuerdo, un bibliógrafo que me había puesto unas líneas sobre la empresa comunidad de personas. Por las 108 mudanzas que he hecho, nunca pude encontrar ese pequeño, pero eso demostraba su voluntad de que en la empresa todo el mundo tenía un rol, había intereses contrapuestos, pero que había que lograr una síntesis. Yo creo que en eso es un ejemplo. Y sin entrar en problemas muy actuales, menos de tipo discutible, yo hoy me pregunto, ¿qué pensaría? Pues me parece que además de recordarlo, Enrique y yo, tenemos que tratar de proyectar su pensamiento y su comportamiento. ¿Qué pensaría Enrique y yo del anarcocapitalismo? ¿Qué pensaría de lo que se afirma que la justicia social es un robo? ¿Qué pensaría, no sé, donde el Estado hay que destruirlo porque es una entidad mafiosa? Yo no quiero ponerme en intérprete de Enrique, de lo que yo mismo pienso, pero conociendo todos los valores que él tenía y que practicaba, hoy yo, la verdad, estoy asombrado del comportamiento de los empresarios. Todo el mundo sabe que Argentina en 2023 estábamos muy mal. La inflación, la emisión de medidas, la corrupción, que no es de un gobierno, lamentablemente la corrupción es transversal, están los empresarios, los políticos, los sindicalistas. El Papa Francisco mandó una carta a Rosario diciendo el problema de la droga no son los que la distribuyen. El problema de la droga hay que buscarlo en los políticos, en los empresarios y en la policía, y en la justicia, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que lamentablemente esté mal, y creo que es una de las condiciones si queremos salir adelante, es producir una transformación enorme, ética, social, moral, y lo que decía Enrique, promover el diálogo. No puede ser que nosotros vivamos la patria militar, la patria metalúrgica, la patria financiera, donde cada sector cuando llega al gobierno, gobierna y aprovecha en función de sus intereses. Entonces yo creo que esa es una diferencia extraordinaria. Yo le digo, estoy preocupado de ver que el empresariado argentino, que por supuesto muchas de estas políticas le sirven en función de sus beneficios,
pero que no tengan la capacidad de ver la globalidad, inclusive, Fernán, de los empresarios cristianos, que no digan una palabra sobre los límites de esto que yo considero es una contradicción notable con el pensamiento de Enrique, que estamos en una universidad católica, con el pensamiento fundamental de la Iglesia, que no es solo Francisco, que ha sido muy severo con la sociedad capitalista. Ahí tengo la alegría del Evangelio, porque esto viene siendo dicho desde Pío XI en adelante, Pío XII, por supuesto Juan Pablo II, Juan XXIII. Bueno, cómo esta contradicción tan grande que hay, los empresarios cristianos están silenciados. Entonces, realmente eso me preocupa y yo creo que es una diferencia sustantiva. El comportamiento, la coherencia, la responsabilidad social de Enrique Shaw, con lo que lamentablemente, y siempre hay excepciones, yo creo que hay otros Enrique Shaw también en el empresariado, conozco algunos, siempre hay excepciones, pero este comportamiento me parece de una gran irresponsabilidad. Muchas gracias. Fernán, te haría la misma pregunta. Me la dejó picando. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo por eso no participo mucho más de lo que participaba antes en AGRE. Me dedico a lo que yo. Yo quiero ver un AGRE activa, presente. Como decía el padre Moledo, en ese magnífico recuerdo que nos dejó y que no encontramos en ningún lado porque fue el recuerdo de Moledo, del padre Moledo, los dos últimos meses de vida de Enrique. Padre Moledo estaba permanentemente al lado de él. Y el padre Moledo consiguió una cantidad de información de esa charla con Enrique, tan fantástica que, por ejemplo, dicen, si en alguien no hay hombres, cuando dice hombres con signo de determinación, la ARGE no será la que tiene que ser, de acuerdo a lo que pensaba Enrique, y si cambia y tiene de eso, será lo que tiene que ser. ARGE tendría que ser la voz de este grupo de gente que menciona Carlos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no estoy las grandes empresas, ahora estoy entre jubilado y una suerte de empresa más chica, pero claramente mi empresa es la empresa modelo chiquita que Enrique yo quería, sí o sí, no hay duda. Comparto nada. Gracias. Bueno, hay preguntas. Bueno. Bueno, yo me estoy impresionado, digamos, por conocer a este hombre y entiendo un poco que relaba mucho, digamos, por los demás, pero ustedes que lo conocieron directa o indirectamente, te voy a preguntar cuál era la concepción sobre el trabajo que tenía Enrique. La concepción que tenía él sobre el trabajo. Bueno, Enrique tenía la suerte de ser un hombre que viajó muchísimo, y así como ustedes mencionaron este grupo de empresarios italianos, ya que los civilizantes que tenemos en el proceso, él tenía vinculación con la democracia social europea, con Giorgio Laprida, con De Gasperi, con Schuman, con Adenauer, y estaba con ellos tratando de hacer una sociedad socialmente más madura, más responsable, y que por supuesto tuviera ganancias para el reparto posterior. La visión de Enrique era esa, una comunidad de vida donde todo el mundo estuviera contento, tranquilo, disfrutando del mandato divino de trabajar y el sustento generarlo con su trabajo. Enrique era el ejemplo clarísimo de que esto tenía que ser así, pero por supuesto ganando dinero, y él ganaba dinero, sus empresas todas siempre ganaban dinero. Si vale el ejemplo, creo que Carlos no lo mencionó, pero cuando murió Enrique, Rigoló cambió, se fue Enrique y se fue la idea de Enrique. O sea, los empresarios que siguieron eran otro tipo de personas. Y con esto quiero decir que empezaron otra visión de empresa, y, bueno, echar, en fin, una serie de cosas que no viene al caso por mal tiempo, pero Enrique siempre decía, trabajemos de una manera tal que la gente esté contenta. Y eso claramente lo aprendió no solamente en Harvard, claramente significa que una persona en ese ámbito, si trabaja como corresponde, la gente está contenta, la gente produce más. Es muy eficiente el trabajo en un ambiente de ese nivel
sumamente positivo. Muy importante su vida en la Marina, el paso de él en la Marina, que fue el tema donde él aprendió que el buque es ese lugar, ese ámbito chico, donde claramente si todos se pelean, el barco llega a usted o se va a chocar contra las rocas, pero si todos se ponen de acuerdo y empujan para el mismo lado, o trabajan unidos en la misma visión, y el capitán se tiene que estar en el mando, se hace respetar con lo corresponde. Bueno, eso sin lugar a duda. No sé si te he respondido. ¿Sí? Hola, hola. Listo. Bueno, mil gracias a todos. Primero, porque la verdad que me conmueve todo lo que contaron. Y para vos, Fernán, te quería preguntar, porque vos contabas de tu tiempo, y te lo teníamos que usar. Vos contaste que inicialmente tomaste bueno, esta causa de una persona que a priori no te interesaba, digamos, o no tendría quizás la forma de ver la vida laboral o empresaria que vos tenías, y de repente te encontraste con algo y empezaste a ver algo de su vida, ¿no? Y algo, digo, cambió en vos, y un poco la pregunta es si vos recordás qué evento, qué cosa viste de él que te haya impactado, ¿no? Que te haya atraído, ¿no? Que haya sido algo interesante que te haya atraído para a vos decidir, che, esto me parece interesante para proponer a otros de su persona, para tu persona. Bueno, te agradezco la pregunta porque es para aclararte que yo no pensaba mal de esa persona, sino que yo cuando empiezo, porque me piden que me meta, era porque yo estaba sin trabajo, entonces me piden en algo que me dedique al Congreso Mundial de Empresarios Cristianos de todo el mundo, un IAPAC, que se hacía en Buenos Aires en el año 2001. Entonces, esta persona a mí me molestaba, ¿por qué? Porque era una persona grande, mayor, que no sabía de las causas, no sabía de derecho, no era canonista. Ojo, yo tampoco era, pero la verdad que yo con él no aprendía nada, así que era un cariño tratando de, bueno, ahora déjame hacer lo mío, que es otra cosa. Pero él muere al poco tiempo, que era, de alguna manera, él me decía que iba a pasar, que yo no le creía, como debe ser, como argentino no le crees a las personas, así que cuando pasó, se murió, yo empecé a sentir como que este hombre me dejaba un mensaje, que después me lo dijeron, que era que él, ya muriéndose, me dejó dicho que yo tenía que ser su reemplazante porque Dios se lo había dicho. Repito, a él Dios se le había dicho que yo tenía que ser un reemplazante. Y yo estaba en la etapa donde tenía que levantar la imagen que yo tenía o conocerlo a Enrique yo un poco más, porque la verdad que yo, ¿cómo iba a ser un proceso de canalización de alguien que yo no conocía? Aparte de ese momento de tener un aliado muy importante, que en ese momento era simple sacerdote, que se llamaba Mario Poli, que después fue por Buenos Aires. Y Mario Poli era el hombre de la parte histórica de la causa. Yo no tenía ni idea de causas, no soy abogado, no soy economista, pero estudié como si fuera a dar el examen final de mi vida. Me leí todo, marqué páginas y por el lado. Y otro sacerdote que se llamaba Alejandro Bunge. La cuestión es que llegué a conocer tanto de Enrique y yo, que un día con el padre Poli, todavía sacerdote, dijimos, vayamos a recorrer las empresas donde este hombre actuó, no solamente en Nicolás, sino las empresas familiares de su... ¿no? Piensen ustedes en Plaza Hotel, en Ferrum, frigoríficos, empresas de seguro, con mil lados. Tendríamos con abogados, con auditorías, bueno, informes de todo tipo de color, y llegamos a la conclusión, tanto él por la parte religiosa como yo por la parte empresaria, que estábamos ante un caso que era como la punta del iceberg, una cosa que nos abría los ojos totalmente. Así que tuve la suerte de empezar a meterme a fondo, y cada vez más, con lo cual llegué a conocerlo a Enrique tanto, me parece mentira, lo digo por bajo, como si lo hubiera conocido. De hecho, algunas personas un día me han dicho, che, Fernando,
¿Lo conociste, Enrique? Yo no lo conocí, Enrique. No tengo parentesco, nunca cobré plata de nadie, de la familia, nada. Yo no trabajé para ellos. Yo aparecí de costado y me dejaron entrar por suerte. Y aprendí, aprendí. Hoy valoro grandemente esa chance, esa suerte que tuve. Y la relación con el padre Paul y después, a través del tiempo, llegar a ser arzobispo, me permitió a su vez llegar a pedirle una vez a una charlita con el arzobispo de Buenos Aires, en ese momento, Cardenal Bergoglio. Y me ayudó. Bueno, gracias por todo lo que están compartiéndonos. Y me surgía cuando los escuchaba dos preguntas. Una para Elsa, cuando contabas de tu papá, de cómo llegaba a tu casa, o de cómo lo trataba, o de cómo estaba atento simplemente, ¿no? Que eso ya es como, es extraordinario. Y me preguntaba si vos tenés en tu visión, digamos, de chica, si podés identificar dónde descansaba él, o sea, dónde se nutría, qué vínculos lo hacían tener esa fuerza, o qué vínculos nutrían su fe para, porque parece inagotable lo que vos describís. Muy impresionante, pero pienso que todo eso se nutría de su vida interior. O sea, él empezaba el día a las 7 de la mañana, iba casi siempre a misa cerca de casa, bueno, rezaba el rosario. Las secretarias suyas contaban que varias dieron testimonio, entonces por ahí tenía una reunión y decía, por favor, reza una Ave María. A veces decía, reza dos, otras veces decía, un rosario, por favor. Y después también, porque a veces estaba en la fábrica, a veces estaba en la empresa que está ahí cerca de la Facultad de Ingeniería, y entonces decía, la llamaba por teléfono y decía, muchas gracias, salió bien la reunión. Pero con toda seguridad que era esa comunión, eso, a nosotros también cómo nos preparaba después cuando comulgábamos, que él quería, la comunión era diferente, no era en fila, ¿no? Cuando yo era chica, sino que se ponía todo hacia adelante en el comulgatorio, se llamaba, entonces nos arrodillábamos, bueno. Y él esperaba que fuera al final, que pasara toda la gente, y después quería que la familia rezara unida, no solo el rosario, sino que también la comunión. Entonces al final íbamos todos juntos. Y después nos agarraba así, ¿no? De brazos, que estaban ahí al lado, nos abrazaba y nos hacía, él ponía como si él fuera uno de nosotros hablando de Jesús. Y la verdad que yo tengo ese recuerdo, y bueno, ahí le daban rodillas, no le daban rodillas, un poco así, pero cuando uno entra al pilar, adelante a la derecha hay un crucifijo muy grande, y él con qué piedad miraba eso, ese crucifijo. Yo pienso, bueno, quizás de grande lo pensé, ya estaría enfermo. Él muchas veces hablaba de participar de la cruz de Cristo, de participar para llegar al cielo, todo ese sufrimiento que tendría también con la fábrica, con la gente, con mamá, pensando que nos dejaba con nosotros, ¿no? Uno se imagina, bueno, todo eso le llenaba la vida y le daba toda esa fuerza, porque en verdad no llegaba a casa y se sentaba a leer el diario. Y mismo, por ejemplo, los fines de semana, si estaba leyendo y estábamos nosotros ahí alrededor, algunos se le acercaba a decirle algo, él dejaba inmediatamente, no es que no me molesten, yo soy una persona importante, déjenme, que estoy estudiando, no, y que siempre estaba pendiente con nosotros. Y con mamá era una cosa así, muy, muy impresionante, o sea que mamá también pasó épocas de enfermedades, que estaba también con depresiones, y hasta dijo, cuando ya se le pasó una depresión muy fuerte que tuvo, yo no había nacido, mi papá le dijo, bueno, está bueno que hayamos pasado por esto, que lo hayamos podido superar, porque así vamos a comprender a la gente que tiene este tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, después nació una hermana mía, le puso el nombre del médico que lo ayudó a curar, quiero decir, fue fuerte, pero cómo buscaba siempre ese apoyo en Dios. Gracias. Ampliación de esto. De alguna manera yo tuve la suerte de
leyendo, escuchando testimonios, viendo documentación de Enrique, hablando con la familia, llegar a la conclusión de que Enrique era un místico, y más a partir de cuando se le descubre la enfermedad. ¿Qué significa esto? Tenía una fuerza, la fuerza de los santos, incansable, incansable, y por supuesto no manifestaba ni dolor ni sufrimiento, todo lo ofrecía. Y eso, como que está en la mía, todo lo palpa, lo toca. Así que esto que Enrique hacía, y lo hacía siempre, era una formación inicial muy importante, de muchos años de trabajar su personalidad, pero aparte llegar a una situación donde claramente se percibía como si uno sintiera ese olor a rosa cuando uno visita a la Virgen, o estuvo la Virgen por acá, ese olor a santidad. Enrique la tenía. Y el que lo percibe es el que tiene la suerte de conocerlo a fondo. No el que de un libro y dice, bueno, conozco a Enrique. Conocer a Enrique es cierto, pero si lo puedes llegar a conocer más a fondo, vas a llegar a sentir ese olor a santidad. Gracias, Fernando. Impresionante. Me aprovecho que tengo el micrófono y hago la segunda pregunta. Perdón. No, por ahí para el que la quiera responder, pero más pensándolo en el ámbito del trabajo, en el video Facundo Arana decía que generó polémicas, ¿no? Decía su manera, y me lo imagino así, ¿no? Como alguien con un ideal fuerte que vive persiguiendo ese ideal. Genera indudablemente polémicas o al menos interpela. ¿Cómo, si tuvieran la oportunidad de identificar, digamos, cómo era la relación con sus pares, ¿no? Con las personas con las que tenía que discutir o tomar decisiones a nivel laboral? Bueno, eso yo creo que la relación con tus padres era siempre excelente, porque manejaba las discusiones o las peleas o los diálogos de una manera perfecta. Realmente era ejemplar. Así como nunca escucharon a los hijos peleas de los padres entre sí, tampoco se conocen peleas de los empresarios o los colegas con él. Él manejaba esto de una manera ejemplar. No les voy a decir que lo agradaba siempre, pero la realidad es que convencía por la actitud a muchos que venían con ganas de duros, y los convencía. Claramente ganó la batalla por varios cuerpos. Lamentablemente se fue joven, pero si hubieras, la frase típica de la, si hubiera vivido más años, no sé qué hubiera pasado en Argentina. Claramente, ciertamente. Y yo lo dije antes, él tenía un gran respeto por los dirigentes sindicales. Y fíjense que era un periodo difícil. El general Perón había sido derrocado por los militares, tuvo la dictadura de la Muru Roja. Bueno, un periodo difícil, complicado, donde las tensiones eran muy grandes. Y por supuesto, en riguroso calculo que el 80% de los trabajadores eran peronistas. También el momento difícil que se pasaba. Y él que dice, mira, yo me gustaría aprovechar el 1 de mayo para hacer una misa. Yo lo digo en el testimonio. El 1 de mayo se hacía la misa del trabajo. Está ahí en la misa que habla es el padre Policicho, que era el párroco de Berazategui, que lo fuimos a ver. Y en la primera fila, atrás del rey, que siempre con su característico misal, que es la época que se usaba en la época, ir a la misa por el misal, toda la comisión interna y muchos delegados sindicales, bueno, por supuesto, trabajadores de todos los niveles. Entonces, en un momento de tensiones, de dificultades, él hace una misa el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Esto, digo, es un gesto que nos muestra, ¿no? La idea del acercamiento. Y me permito dos digresiones. La primera, que no quería dejarla pasar, Enrique es el que promueve el salario familiar en la Argentina. Me acuerdo que hablábamos con Basilio Serrano, un dirigente católico, político, que ocupó función importante. Decía, Enrique no tiene loco con esta idea. Y después se impuso el salario familiar. Entonces, él no solo miraba a su empresa, miraba la globalidad. Yo creo que es una de las grandes conquistas que le demos a un empresario, el salario familiar. Que no fue iniciativa de un gobierno, fue iniciativa de Enrique. Y los otros dos comentarios que quería hacer. Él hizo mucho para que se creara un internacional de empresarios católicos.
o cristianos. UNIAPAC es la que se llama actualmente. Un presidente de UNIAPAC, que falleció, francés, fuera presidente de la compañía de seguros más grande de Francia, Michel André, publica un libro que se llama Capitalismo contra Capitalismo. Un empresario, presidente de UNIAPAC. ¿Qué es lo que él distingue? Lo que veíamos con Enrique, la economía social de mercado, él le llama la economía del Rin, porque son los países, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, que habían empujado esta suerte de consenso social, instaurado los consejos económicos sociales, en Alemania la ley de cogestión. Entonces Enrique eso le llamaba mucho la atención. Michel André en su libro retoma muchas de estas ideas. Una idea, digamos, de esta economía integrada y donde, bueno, la justicia social sigue siendo uno de los pilares, pero, como decía también, nada quita de la mejor administración y de la rentabilidad de la empresa, que es base para poder hacerlo. Pero esta comprensión de Enrique, y le interesaba mucho, lo hablábamos, la economía social de mercado, que es la que impone Adenauer en Alemania, ¿no? En la reconstrucción. Y fíjense que lo social precede al mercado, economía social de mercado. Un poco también la idea del padre José Lebré, que es el gran inspirador del movimiento de economía humana, un poco esta idea. Yo creo que Enrique, alumbrado por estas cosas y a su vez ayudando a desarrollar estas ideas, lo que propone es una sociedad más igualitaria, más fraternal, más solidaria. Y como ustedes han visto, los sindicalistas y los empresarios también ahora podemos coincidir. Gracias. Muy bien, siguen por allá las preguntas. Bueno, mi pregunta apuntaba a... Mi pregunta... Hola, mi pregunta apuntaba un poco a la parte dura empresarial que es, tiene que ver con los números, la administración. ¿A él alguna vez 2 más 2 le dio 3, diríamos, en términos, no sé, también pensando en los despidos y en que una empresa está en riesgo y bueno, todo indica que la solución es una y en verdad él veía el factor del misterio en los números? Bueno, ciertamente pasó por muchas oportunidades donde la más fácil era echar gente o reducir el costo a mansalva. Claramente él siempre manifestó que lo último que había que hacer era tocar a su gente. De hecho, valen 2 ejemplos. Él descubrió en uno de sus viajes a Europa o a Estados Unidos el tema que hoy es tan conocido, que es la tercerización. ¿Qué significa esto? La parte matriz sería de Rigoló, por ejemplo, había 500 personas trabajando haciendo los cajones para el depósito de las maderas, de las botellas. Un día se dio cuenta que conseguía afuera más barato el pallet y el cajón que hacerlo adentro. ¿Qué hizo? Pensó, no necesariamente 4 años, sino un poco de tiempo, se reunió con algunos amigos cercanos de la fábrica y se dieron cuenta que lo mejor era cerrar todo eso, echar a 500 personas completamente, pero dándoles, primero, todas las indemnizaciones que correspondieran. Segundo, les daban una serie de máquinas y les financiaban colocarse enfrente o cerca del Rigoló para que produjeran los esqueletos, los pallets, en fin, todo lo que fuera reemplazable, y les dio el dinero para capital de trabajo. Esto no es que fue bien recibido internamente los accionistas, pero claramente fue una solución que con el tiempo se demostró que era la mejor solución. ¿Por qué? Porque rápidamente volvieron a tener los costos acotados por el beneficio de esta medida, y la gente, bueno, tuvo la suerte de poder salir por la puerta grande. De hecho, yo les diría que si hay algo que Enrique manifestaba antes de morir, era guarda que viene el plástico. El plástico, los cajones de plástico venían, pero bueno, él no pudo atajar el tema ese. De vuelta, cuando Enrique muere, cambia todo y vuelve a ser un tema donde la prioridad es echar. Y ustedes vieron la circular que él hizo
la noche del 11 de septiembre de 1959. Plena enfermedad de él, plena enfermedad. Ustedes van a ver que esas dos hojitas que él hizo, hacía inspirado, yo diría, puede ser sustituida por otra, porque cada persona, decían ya los griegos, es un microcosmos, un mundo, y quien salva a una persona es como que salvar a todo el mundo, ¿no? Si uno no entiende. digo, en esas dos hojitas, entre otras cosas, dice: el trabajo es deseado por Dios, es un mal moral dejar a la gente sin trabajo. Pero al final dice claramente que si el número no da, hay que actuar. Si se afecta el bien común de la empresa, que es lo principal, si afecta a todos, hay que actuar, haciéndolo de una manera tal que evidentemente el impacto negativo sea el menor. Él se va en algún momento ya muy enfermo, se va a Estados Unidos a pelear a Corning Glass, la empresa que ya era accionista importante en Trigoló, se va a pelear la permanencia de la gente y propone un plan de trabajo para una época de usted, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cervecería Quilmes y no sé qué otra más, todas se presentan en convocatoria por la crisis que había en ese momento. Entonces, no había pedido para nuevas botellas y las deudas que tenían con Rigoló no se las pagaban. Entonces, echen gente, achiquen. Y él dice: no, primero, porque vamos a recuperar seguramente muy pronto. Segundo, porque esto es personas que no, son seres humanos, pero no los puedo tomar como el primer culpable de todo esto y echarlo. Y tercero, es muy importante, como empresario, tengo que pensar que esta gente tiene que estar acá adentro cuando se reactive la actividad. ¿Por qué? Porque son especialistas, no son mano de obra comunes. Especialistas sopladores de vidrio. ¿Cómo es un soplador de vidrio cuando no hay? Bueno, eso lo pensaba Enrique, en esa mente que actuaba así rapidísimamente y enfrentaba todas las cuestiones de molestias y se ponía firme, como buen militar que era, se ponía firme y paraba las broncas, como debe ser. Y en Estados Unidos le tocó hablar con un señor, permanentemente en contacto con él, se llama bueno, que después iba a ser número uno del mundo en Corning Glass. Avery Hopton. Su padre en ese momento, su hombre de contacto en Corning Glass, era Avery Hopton. Avery Hopton fue el que recibe su plan de trabajo, su propuesta para que no se cierre, no se eche gente rápidamente, y le aprueba el plan. Entonces le dice: y te dejo que puedas perder en este tiempo que se haga tu plan tanto dinero y te permito que puedas evitar el tema de tiros hasta tanto se cumpla en 90 días el plazo que te doy para que apruebes. Pues se práctica tu plan. ¿Y lo que pasó? Pues los rosarios y Padre Nuestro del Porteño, antes de que llegara ese plazo y antes de que se llegara al monto, la empresa retoma la actividad. Entonces, todos contentos, todos felices, aquí no pasaba nada, pero se había gastado menos, se había perdido menos plata de la que estaba autorizada, con lo cual Enrique, ¿qué puede llegar a ser? Imagínense, el super empresario Harvard, ¿qué pudo haber dicho Enrique? Repartamos la ganancia, porque él la miraba como, en vez de perder, ganamos plata. Repartamos la ganancia y no nos importa la gente. ¿Se entiende el punto? Es distinto a lo que pasó ahí. ¿Mm? Por eso, tener la posibilidad de meterse, sumergirse en la riqueza de la educación, es parte de lo que yo digo, es muy importante conocerlo. Perdón. Bueno, no, gracias. Gracias. Una última pregunta. Y muy corto, ya está. Gracias. Hola. Hola. Fernando, gracias por haber contado la estrategia que tuvo en aquella oportunidad. Esto funciona muy bien. Bueno, gracias por haber compartido esta estrategia, porque justo era lo que le iba a pedir si la podía compartir, porque me hace ver que es un hombre con con un conocimiento, una mirada frente a las cosas reveladora. Y en eso pregunto a la hija, ¿cómo era él? Porque esto se va forjando a lo largo de la vida, ¿no? Una persona así. Entonces digo, ¿cómo era él, por ejemplo, como estudiante? ¿Y cómo era un padre de estudiantes? ¿Qué les decía? Porque ella es la cuarta.
hermanos más grandes has tenido también que ya estaban haciendo sus últimos años. ¿Qué veías en él cuando les enseñaba cómo debían estudiar? No es que nos acompañara en el estudio, pero él le daba muchísima importancia, él se forjó a sí mismo, leía un montón, leía muchas biografías, porque eso decía, ya desde muy joven, ¿no? Porque decía que eso le daba muchas ideas para formarse bien. Y después en un momento dijo como que la Biblia era la mejor biografía que se podía leer. Y con nosotros nos fomentaron mucho la lectura, no estaba en sí, a ver, hacer los deberes, esas cosas, no, pero nos fomentó mucho la lectura y después, a ver, ¿cómo me habías preguntado? El conocimiento. No, bueno, acá también lo dijeron que fue el primer tesorero de la UCA. Hay que ser tesorero de una ONG o fundación que da pura pérdida, ¿no? Y estaba tan entusiasmado con eso que él decía que quería que fuera gratis, ¿no? Fue imposible hacerlo así gratis, y bueno, a pesar de todas las becas que dan, pero le daba mucha importancia a la educación. Y tuvo la alegría de que mi hermano mayor, cuando ya el último año, que papá ya estaba enfermo, bueno, él entró en ingeniería en la UCA cuando estaba muy lista, en el año 62. Y después colaboró con escuelas, o sea, él le daba mucha importancia a la educación. Bueno, yo quería cerrar, pero quería preguntarle una última cosa a Fernán sobre su fama de santidad. ¿Cuándo comenzó esta proyección, ¿no? Y algo querían decir sobre esto. Bueno, el tema de la fama de santidad es uno de los dos requisitos fundamentales para un proceso de canonización. O sea, una persona que muere en fama de santidad es alguien que de alguna manera puede ser llevado a un proceso en la iglesia para evaluar su vida. En el caso de Enrique, no solamente tenía fama de santidad al morir, sino que después se fue incrementando, cosa que es fundamental que se aumente. Y hoy en día tiene fama de santidad por todos lados. Aparte de esto, bueno, por supuesto, la forma en que vivió su vida, es necesario tener una vida heroica, las virtudes de vivirla de una manera heroica. ¿Qué significa esto? Bueno, son pruebas y pruebas, porque la santidad no es gratuita ni es fácil, sino que es sacrificada y dura. Todo esto de alguna manera no está representado en llegar tarde a casa y encontrarse con los hijos, sino en sufrir permanentemente por lo que ve y por lo que pasa. Y él claramente, sin decirlo, lo llevó a puesto adentro. Y si vale el ejemplo para dramatizarlo un poco, creo que el tema de su enfermedad es claramente una prueba clara de su permanente esfuerzo por ser un ejemplo. Piensen ustedes que él, cuando se entera de su enfermedad, año 1957 aproximadamente, él se da cuenta que se muere joven. ¿Y qué decide hacer? Decide sufrir, con todas las reglas. No tomaba remedios ni calmantes, o generalmente no tomaba, salvo que lo obligaran, no tenía muestras de dolores externos, algo muy notorio. Poca gente se daba cuenta que estaba sufriendo, salvo su familia o su mujer, quizás, pero muy poca gente se daba cuenta. No era el enfermo tirado en la cama que se queja. Él estaba permanentemente como si no pasara nada, sufriendo, padeciendo dolores. De hecho, piensen ustedes que él, insisto, no tomaba calmantes. Más de una vez he estado en algún lugar y la gente dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué estás con esa cara? Estaba con dolores de cáncer terrorífico que conocemos, pero estaba sufriendo, ¿no? Calladito la boca. Con lo cual yo diría que el sufrimiento de Enrique es un sufrimiento místico, que claramente da para demostrar que la fama de santidad estaba, pero aparte estaba la forma heroica de vivir la vida de Cristo. Lamentablemente se murió joven. Bueno. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, miren, para terminar y cerrar este encuentro, Como verán, me emociona un poco. quería explicar por qué elegí una vocación, un destino, como título
de este encuentro. Fue tomado de una expresión que él dio en un salón, en el salón de actos del Colegio La Salle, cuando ya siendo un empresario consolidado, los hermanos de La Salle lo invitan a hablar al auditorio, había más de 700 alumnos, padres, docentes. Entonces, el tema de la conferencia era: el cristiano como bautizado es parte de la iglesia. Entonces, él dijo ahí que entre nosotros no puede haber confusión y pensar en la iglesia solo como jerarquía. Él dijo: la iglesia es el pueblo de Dios, es decir, todos nosotros. Y Dios a todos nosotros nos ha dado una vocación, nos ha dado un destino y nos ha dado condiciones para que seamos también enviados, como los apóstoles, a evangelizar el mundo. No nos damos cuenta, pero los mensajes están. Lo que pasa es que no los leemos bien. Simplemente están ahí. Agarrémoslos, leámoslos y llevémoslos. Gracias.